¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de programación de microcontroladores AVR en lenguaje ensamblador. En esta ocasión vamos a ver de qué se tratan las directivas .def, .undef y .eq y cómo utilizarlas en nuestros programas, pues para que estos sean más eficientes y mejor organizados. Bueno, nos vamos al Atmel Studio. Tengo el Atmel Studio 7. Aquí lo que tengo de código pues es el encabezado que todo programa lleva y simplemente la configuración de mi stack pointer para poder llevar a cabo una simulación. Bueno, aquí tengo unos ejemplos que nos van a ayudar a entender cómo se utilizan y cómo funcionan estas directivas. La primera de ellas vamos a ver la directiva .eq, que como vemos aquí nos dice que asigna un valor a una etiqueta, y esto lo podemos ver rápidamente en este renglón, en este código que tenemos aquí, .eq, valor 1 igual a 4, está asignando el valor de la constante 4, lo está asignando a la etiqueta valor 1. Dice: esta etiqueta puede ser usada en las subsecuentes instrucciones. A partir de que nosotros asignamos estas etiquetas a las constantes o estos valores a las etiquetas, pues podemos nosotros realizar operaciones en nuestro código utilizando esos nombres para referirnos a los valores de las constantes correspondientes. Por ejemplo, aquí en este renglón tenemos LDIR16 valor 1, que equivale a escribir LDIR16 4, ¿no? O sea, cargar la constante 4 en el registro R16. Lo podemos hacer también de esta forma. A continuación dice: una etiqueta asignada a un valor por la directiva eq es constante y no puede ser modificada o redefinida. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros queremos asignar otra etiqueta a algún otro valor, por ejemplo aquí tengo la constante 4 y la constante 11, estos dos valores no pueden llamarse valor 1 ambos, pues porque no puede ser redefinida como menciona aquí. Entonces necesariamente tengo que nombrarlo de una forma diferente si es que quiero asignar otra constante y trabajarlo mediante una etiqueta. Es importante tomar en cuenta también que pues estas etiquetas se comportan igual que una constante, por lo cual únicamente las vamos a poder utilizar con las instrucciones que permiten el empleo de valores constantes, ¿no? Como son estas instrucciones: comparar inmediatamente, restar inmediatamente, aplicar la operación AND inmediatamente o cargar un valor inmediatamente, entre otras. Pero para las operaciones que utilizan registros, pues no, aquí no tendría utilidad utilizar estas etiquetas. Bueno, aquí vimos un ejemplo con constantes que son menores a 8 bits, son valores menores a 8 bits. Recordemos que 8 bits incluye hasta 255 en decimal. Aquí pues únicamente tenemos 4 y 11, pero también mediante esta directiva .eq podemos asignar etiquetas a constantes de mucho más tamaño. En este caso aquí tengo esta constante que es de 24 bits, y pues para asignarle un nombre o una etiqueta pues simplemente se hace de la misma forma que vimos en los renglones anteriores. Ahora posteriormente asignar aquí la etiqueta a este valor. Para poder acceder a este valor a través de esta etiqueta se realiza de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí este valor equivale en hexadecimal al número que tenemos aquí a la derecha, y como podemos ver tiene 3 bytes. Cada byte corresponde a una pareja de números hexadecimales. Entonces vamos a acceder de esa forma mediante
mediante esta instrucción byte 1 y entre paréntesis el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, aquí podemos ver, este está mal, aquí debe ser valor 3. Así es correcto. Entonces de esta forma nosotros podemos acceder al byte 1 de este valor que corresponde a D1. Para acceder al byte 2, pues es de esta forma, accedemos al valor CB, y para acceder al tercer byte, pues colocamos aquí byte 3 y entre paréntesis el nombre de la etiqueta. Entonces aquí del lado izquierdo podemos ver cómo queda utilizando las etiquetas, y del lado derecho podemos ver el equivalente. También podemos hacer operaciones directamente con los bytes de este número en caso de que así lo requiramos. Por ejemplo, aquí tenemos una resta inmediata a R17, le vamos a restar el valor del byte 1, y una comparación inmediata a R16, estamos comparándolo con el valor del byte 3. Del lado derecho está la equivalencia. Bueno, esta directiva .eq también nos permite manejar los registros de entrada y salida, como en este caso pueden ser los registros port, DDR y pin de cada uno de los puertos del microcontrolador. Aquí vamos a tomar como ejemplo el puerto B del ATmega 8 para ver cómo se utilizaría. Lo primero que tenemos que saber es que las direcciones físicas de estos registros, port B, DDR B y pin B, pues siempre son referidas a un valor constante hexadecimal. Entonces digamos que se comportan también como una constante, por lo cual podemos utilizar esta directiva. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que siempre en la configuración de registros, primero tenemos bueno, de arriba hacia abajo, primero tenemos el registro port, a continuación el registro DDR y finalmente el registro pin. Entonces siempre tenemos una numeración consecutiva, o en este caso consecutiva hacia abajo, que empezamos el registro port en un valor, por ejemplo, de 18, el DDR va a ser 1 menos y el registro pin va a ser 2 menos. Entonces esto nos va a servir para lo siguiente. Aquí vamos a ver, estamos viendo que le asignamos la etiqueta puerto display a mi registro port B, suponiendo que en mi registro port B voy a conectar un display, ¿no? Entonces así lo nombré, ¿no? Puerto display. Entonces automáticamente, como vimos aquí arriba, como el registro DDR y pin son los consecutivos hacia abajo, entonces para yo referirme a el registro DDR, pues puedo referirme a él mediante esta operación, que sería puerto display menos 1, que sería, quedamos que puerto display pues equivale en este caso a 18. Si yo le resto 1, pues va a ser 17, si le resto 2 va a ser 16. Entonces de esta forma también me puedo referir al registro pin mediante esta operación, puerto display menos 2. Ok, esas son las equivalencias para referirnos a estos registros. Ahora vamos a ver cómo podríamos utilizarlo. Tengo este ejemplo. Yo quiero activar aquí, como podemos ver, los 4 bits del 0 al 3 en el puerto B. Entonces lo primero que tengo que hacer es pues cargar el valor que quiero enviar al puerto B, lo cargo en R16 y a continuación normalmente lo que hacemos es enviarlo al registro correspondiente, que en este caso es DDRB, out DDRB, pero ahora vamos a sustituir el DDRB por el valor constante de ese puerto que quedamos que es
puerto display -1, y entonces nos queda de esta forma. A continuación, lo que sigue es mandar el valor al registro port. Entonces cargo nuevamente mi valor en el registro R16, y en vez de mandarlo utilizando out por B, R16, sustituyo el port B por el valor de la etiqueta, que en este caso es simplemente puerto display, porque así fue como lo definí aquí. Y si yo quiero leer ese puerto, pues en vez de utilizar puerto display -1, ahora voy a utilizar puerto display -2, y entonces esta instrucción equivale a escribir in R16 pin B. La verdad es que la primera vez que lo maneja uno así, pues sí puede parecer un poco complicado. Sin embargo, pues con el tiempo y con la práctica, pues verán que es bastante sencillo, y en programas más grandes pues es bastante útil, ya que nos permite eficientar y hacer más legible nuestro código. Ahora vamos a pasar a la directiva .def. Esta directiva tenemos que permite referirse a los registros utilizando un nombre o una etiqueta. Aquí en el anterior que vimos, que la directiva .eq, que nos decía que podía manejar registros, es únicamente los registros de entradas y salidas, que son los registros, por ejemplo, los de los puertos, port, DDR, pin, el registro sreg, los registros de configuración de interrupciones, etcétera. Me parece que no con todos funciona, pero con muchos de ellos sí funciona. Y en el caso de la directiva .def, aquí que dice que permite referirse a los registros, se refiere únicamente a los registros de propósito general, que son, estamos hablando de R17, R18, R20, etcétera. Entonces dice, permite referirse a los registros utilizando un nombre o etiqueta, pues de forma similar a la directiva anterior, podemos ver cómo se define el nombre de la etiqueta hacia un registro, ¿no? Entonces aquí para referirnos al registro R17, en vez de escribir R17, pues vamos a escribir contador 1, ¿no? Dice, la etiqueta o nombre asignada a un registro se utiliza en el resto del programa para referirse al registro que fue asignado. ¿Ok? Un registro puede tener varios nombres o etiquetas. Aquí, por ejemplo, tenemos que R18 tiene dos etiquetas. La primera es resultado 1 y la segunda es prueba. Entonces, cuando nosotros escribamos, ya sea, por ejemplo, aquí en el ejemplo, valga la redundancia, tenemos cargar inmediatamente en el registro prueba, que es R18, cargamos un valor, ¿no? Y posteriormente incrementamos el registro resultado 1, pero resulta que es el mismo, ¿no? Entonces aquí estas dos líneas de código pues equivalen a escribir esto que vemos del lado derecho. Ambos se están refiriendo al registro R18. Y dice, el nombre de etiqueta de un registro puede ser redefinido posteriormente en el programa. Suponiendo que ya no quiero que R18 se llame prueba, pero quiero seguir utilizando la etiqueta prueba. Entonces lo que debo hacer primero es redefinir. ¿Cómo hacemos la redefinición de etiquetas para un registro? Pues primero quitamos la definición con esta directiva, que es un def prueba, y a continuación realizamos la nueva definición, que ahora mi registro va a ser el 20, que lo voy a nombrar con esta etiqueta de prueba. Bueno, espero que les sea de utilidad esta información. En la descripción les voy a dejar este código para que, si gustan, lo pueden simular e ir viendo cómo es que se cargan los valores en los diferentes registros, cómo es que funcionan estas directivas.
y pues es recomendable utilizarlos en sus programas para hacerlos más legibles. Incluso si han visto programas hechos por algunos programadores un poco más experimentados, van a notar que utilizan bastante estas directivas, la .def, .eq, .undef y un resto de directivas que poco a poco vamos a ir viendo. Entonces pues sí, es bastante útil. Espero les sirva y nos vemos hasta la próxima.